Gané $800.000 en la lotería y decidí no contarle a nadie, ni siquiera a mis propios hijos. En un momento de desesperación, les pedí ayuda como una prueba. ¿Prestarían una mano a su padre necesitado? Solo una persona respondió. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El boleto se me resbaló de los dedos como una pluma. 791.423, 3.142. Parpadeé varias veces, ajustándome las gafas de lectura. La voz de la presentadora de televisión parecía resonar desde algún lugar lejano mientras repetía los números ganadores del sorteo del 12 de marzo. Mis manos temblaban al recoger el papel arrugado de la alfombra gastada. «Esto es imposible», susurré al salón vacío. Simplemente imposible. Pero ahí estaban, impresos en tinta negra sobre ese resguardo blanco que había comprado la mañana anterior en la tienda de la esquina de Henderson. Los mismos números que había jugado durante 3 años. El cumpleaños de Marta, nuestro aniversario, el día en que nació Silas. Números que alguna vez significaron algo, cuando el significado todavía importaba. Me levanté bruscamente del sillón de cuero, casi tirando la lámpara. El vaso de whisky en la mesita lateral vibró con el golpe. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la ventana, mirando los árboles desnudos de marzo sin realmente verlos. $800.000. Las palabras no lograban asentarse en mi mente. Revisa otra vez, Elden. Tus ojos ya tienen 68 años. Volví a mirar la pantalla. 7, 9, 14, 23, 31, 42. Idénticos. El corazón me martillaba en el pecho mientras rebobinaba la transmisión con el control remoto. La reportera rubia sonreía al repetir la cantidad del premio. $800.000 después de impuestos. Un único boleto vendido en Springfield. Ese mismo boleto que ahora reposaba en mi mesa de centro como un arma cargada. Empecé a caminar de la cocina al salón sin rumbo, como una fiera enjaulada. La casa, de repente, se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. A través de la ventana vi que la señora Patterson encendía la luz de su porche al otro lado de la calle. La rutina normal de un día cualquiera en un mundo normal. Mientras yo sostenía en mis manos la prueba de que todo había cambiado. La caja fuerte. Tenía que guardarlo en un sitio seguro. Detrás del cuadro del paisaje que Marta había comprado en aquella pequeña galería de Galena. 3 clics y la puerta metálica se abrió. La combinación era, por supuesto, su cumpleaños. Deslicé el boleto dentro, junto al certificado de matrimonio y la escritura de la casa. Cerré la caja fuerte y colgué el cuadro otra vez, asegurándome de que quedara recto. Aún con las manos temblorosas, regresé a la cocina. Allí me esperaba el vaso de cristal pesado, herencia de mi padre. Serví 3 dedos de whisky ámbar y bebí un sorbo largo, ardiente. $800.000. Suficiente para reparar el techo, cambiar la caldera, quizá incluso hacer aquel viaje a Irlanda que Marta siempre había soñado. Pero Marta ya no estaba, y el techo podía esperar otro invierno. Mis hijos. Silas, con su taller de auto siempre al borde del fracaso, quejándose a cada rato de la falta de dinero. Lillian, con 3 hijos y un marido incapaz de conservar un empleo más de 6 meses. Estarían felices por su viejo padre, ¿no? Terminé el whisky y dejé el vaso sobre la encimera con cuidado deliberado. La cocina se sentía diferente ahora, más cálida pese al frío de marzo que se filtraba por las ventanas. O quizá era el alcohol recorriéndome la sangre. Los números seguían brillando en mi memoria. 7, 9, 14, 23, 31, 42. Números que habían dividido mi vida en un antes y un después, como lo había hecho el diagnóstico de Marta 5 años atrás. Solo que esta vez, el después podría ser mejor. Apagué la luz de la cocina y me dirigí hacia el pasillo. Mis pasos resonaban en la casa silenciosa. El refrigerador zumbaba suavemente mientras me quedaba de pie frente a su puerta blanca, observando la galería de recuerdos sostenidos por imanes desteñidos.
Silas a los 8 años, desdentado y sonriente, levantando el pez que había atrapado en el lago Springfield. Lillian a los 12, brazos cruzados y gesto de fastidio en lo que Marta llamaba su fase difícil. Fotos familiares de las vacaciones en Wisconsin Dells, los 4 apretujados en aquella diminuta habitación de motel. ¿Cuándo habían dejado de llamarme solo para charlar? Acaricié el borde de la foto de la graduación de Silas. No la de la secundaria, sino la del instituto técnico donde aprendió a reparar motores. Aquel día estaba orgulloso, me estrechó la mano como si yo fuera un extraño, en vez del hombre que le enseñó a sostener una llave inglesa. Gracias por creer en mí, papá, me dijo. Ahora nuestras conversaciones rara vez duraban más de 3 minutos, siempre terminaban con él diciendo que debía volver al trabajo. La mesa de la cocina, donde habíamos compartido miles de comidas, reposaba vacía bajo la lámpara del techo. Corrí la silla que siempre usaba, la más cercana a la estufa, desde donde podía vigilar lo que se cocinaba. Marta siempre decía que yo trataba la cena como una operación militar. Pero alguien tenía que asegurarse de que nadie pasara hambre. Eran otros tiempos. Silas se subía a mis hombros después de cenar, obligándome a caminar por la casa como si fuera su caballo personal. Lillian sacaba sus libros ilustrados e insistía en que yo tenía que escuchar cada historia que aprendía a leer. A veces incluso me leía a mí, con su pequeño dedo siguiendo las palabras, mientras yo fingía no saber cómo terminaba la historia de Ricitos de Oro. «Papá, no estás escuchando», me decía cuando mi mente divagaba en los problemas del trabajo o las cuentas por pagar. Ahora ya ni recordaba la última vez que alguno de los dos me había contado una historia. Abrí el cajón donde Marta guardaba los álbumes de fotos y saqué el grueso álbum verde etiquetado como Familia 1985-1995. Silas aprendiendo a andar en bicicleta en la entrada de casa, yo corriendo a su lado con la mano en su espalda. El primer día de jardín de Lillian, llorando porque no quería dejar el hogar. Cumpleaños donde no teníamos mucho dinero, pero siempre encontrábamos la manera de hacerlos especiales. El whisky me pesaba cálido en el pecho, agudizando los recuerdos. Esos niños me habían amado alguna vez, de verdad, no solo porque la biología lo dictara. ¿En qué momento había cambiado todo? Quizá con la enfermedad de Marta. Ver cómo su madre se consumía pudo haber endurecido algo en ellos. O tal vez empezó antes. Cuando se fueron a la universidad, iniciaron sus propias vidas y se dieron cuenta de que su viejo no era tan sabio ni tan importante como habían creído. Cerré el álbum y me recosté en la silla. $800,000 estaban guardados en esa caja fuerte. Más dinero del que hubiera visto en 5 vidas enteras de trabajo en la fábrica. Suficiente para resolver cada problema que mis hijos aseguraban tener. Pero, ¿se lo merecían? La pregunta se formó lentamente, como el hielo cristalizando en una ventana. No era si necesitaban ayuda. Claro que la necesitaban. El taller de Silas apenas sobrevivía. La familia de Lillian apiñada en aquella casa de alquiler porque no lograban calificar para una hipoteca. Pero necesidad y merecimiento eran animales completamente distintos. ¿Cuándo había sido la última vez que me visitaron sin pedirme algo? ¿Cuándo había sido la última vez que alguno de ellos me llamó para preguntar cómo me sentía? ¿Si la soledad me estaba devorando en esta casa demasiado silenciosa? Una idea empezó a tomar forma, fría y afilada como el viento de marzo golpeando las ventanas. ¿Qué pasaría si los pusiera a prueba antes de que supieran lo del dinero, antes de que tuvieran alguna razón para fingir? ¿Y si mañana los llamaba, les decía que necesitaba ayuda, que de verdad la necesitaba con urgencia, y les pedía $5,000? Un gasto médico inesperado, algo creíble. Ver qué clase de personas se habían convertido mis hijos cuando pensaban que su padre no tenía nada que ofrecerles, salvo problemas. Me acerqué al teléfono colgado en la pared de la cocina, repasando con el dedo la lista de números escritos con la pulcra caligrafía de Marta. Primero Silas, el mayor, supuestamente, el más exitoso. Después Lillian. Si ambos decían que no, eso me diría todo lo que necesitaba saber sobre la lealtad familiar. Y si aceptaban, encontraría otra forma de ponerlos a prueba.
El boleto de lotería en la caja fuerte me parecía ahora un arma secreta, cargada y esperando. $800.000 podían comprar muchas cosas, pero no podían devolverme a esos niños que solían treparse a mis hombros ni a la niña que me leía cuentos antes de dormir. Quizá había llegado la hora de descubrir en qué clase de adultos se habían convertido. Tomé el auricular y miré el reloj de la cocina. Demasiado tarde para llamar esa noche. Se preguntarían por qué su padre los molestaba después de las 9. La noche siguiente sería perfecta. Me daría tiempo para ensayar exactamente lo que iba a decir, para decidir qué tan desesperado debía sonar. Tiempo para planear la primera prueba. 24 horas después, estaba sentado en la misma mesa de la cocina con el teléfono en la mano, observando cómo el segundero avanzaba sobre la carátula del reloj. Las 7:30 en punto. Silas ya estaría en casa, seguramente cenando con Carol y los chicos. Había pasado el día ensayando mi historia, buscando en Internet cuánto costaban las facturas médicas, practicando el tono adecuado, preocupado pero no histérico, desesperado pero no melodramático. Un padre que siempre había resuelto sus propios problemas y que, al fin, se veía obligado a pedir ayuda. El teléfono pesaba más de lo normal mientras marcaba su número. ¿Hola? La voz de Silas tenía ese filo cansado que ya me resultaba tan familiar. Hijo, soy tu padre, mantuve mi tono firme, controlado. Espero no interrumpir la cena. No, justo terminamos. ¿Qué pasa, papá? Suenas distinto. Perfecto. Había notado la tensión que con tanto cuidado había entretejido en mis palabras. Tengo un problema, Silas. Una situación médica que se ha vuelto costosa muy rápido. Hice una pausa, dejando que el peso de la frase se asentara. El seguro no está cubriendo todo como prometieron. Necesito $5.000 para pagar estas facturas antes de que me manden a cobranza. El silencio se extendió lo suficiente para que escuchara la voz de Carol en el fondo preguntando quién llamaba. 5.000, repitió Silas al fin. Papá, eso es mucho dinero. Lo sé. Y no lo pediría si tuviera otra opción. La garganta se me cerró y, por un instante, la desesperación se sintió real. Puedo devolvértelos en un mes, tal vez 6 semanas. Solo necesito tiempo para resolverlo con la aseguradora. Otra pausa. Escuchaba su respiración, imaginando cómo hacía cálculos en su cabeza. «¿Sabes lo difícil que está todo ahora?», dijo finalmente. «El taller apenas se mantiene. 3 clientes no pagaron el mes pasado y el alquiler volvió a subir. Familia», pensé con amargura. «Papá, de verdad quisiera ayudarte, lo juro. Pero estamos demasiado ajustados. ¿Has intentado con el banco? Quizá un préstamo personal». Sus palabras me golpearon como agua helada. Apreté el teléfono con más fuerza, sintiendo que algo se endurecía en mi pecho. Un préstamo tardaría semanas en aprobarse. Estas cuentas vencen el lunes. Lo siento. Su voz tenía la firmeza de una puerta cerrándose. Quizá deberías preguntarle a Lillian. Tal vez ella tenga algunos ahorros. Claro, Lillian, no pude evitar que la amargura se colara en mi tono. Tu hermana, que no ha trabajado fuera de casa en 8 años. Mira, papá, tengo que colgar. Tommy tiene un partido mañana y necesito ayudarlo a practicar. ¿Podemos hablar después? Claro, hijo. Luego hablamos. La línea quedó en silencio. Me quedé con el auricular pegado al oído unos 30 segundos más, escuchando solo el tono monótono. Luego lo dejé sobre la mesa con un cuidado exagerado, temiendo que si me movía con brusquedad lo estrellaría contra la pared. Mi propio hijo. El mismo al que enseñé a batear, a cambiar el aceite, a tratar a la gente con respeto. El que me estrechó la mano en su graduación y me dio las gracias por creer en él. Resuélvelo tú solo. Eso era lo que había querido decir, aunque no lo dijo con esas palabras. Eso escondía su educada cortesía y sus excusas de negocios. Me levanté de la mesa y caminé hacia el fregadero, mirando por la ventana la calle que se oscurecía.
La luz del porche de la señora Patterson se había encendido otra vez. Igual que ayer. La rutina de la gente normal en un mundo normal. Mientras tanto, mi propio hijo acababa de demostrarme lo que realmente significaba yo para él cuando las cosas se complicaban. Nada. En realidad, menos que nada. Solo un problema que debía ser esquivado, pasado a otro, tratado con la mínima cortesía para evitar remordimientos. El boleto de la caja fuerte me parecía ahora justicia en espera. Mañana llamaría a Lillian, para comprobar si la hija que alguna vez me leyó cuentos de hadas había crecido para ser diferente de su hermano. Aunque algo en mí me decía que ya conocía la respuesta. La cocina se me antojaba más pequeña que nunca. Al girar hacia el salón, a lo lejos escuché el silbato de un tren. El convoy nocturno rumbo a Chicago, cargado con mercancías para personas que probablemente significaban más para alguien que lo que yo significaba para mis propios hijos. Era hora de la segunda prueba. Mis piernas me llevaron de regreso al salón sin que yo lo decidiera, cada paso resonando en el silencio que Silas había dejado tras de sí. El teléfono seguía pesando como un arma con la que me habían golpeado, su peso aún ardiendo en mi palma. Me dejé caer en el sillón de cuero, el mismo lugar donde había descubierto mi fortuna menos de 24 horas antes. Los cojines me recibieron con la misma familiaridad de siempre, pero todo lo demás había cambiado. Las fotos familiares sobre la repisa parecían burlarse de mí ahora. Sonrisas congeladas de una época en la que yo todavía creía que la sangre significaba algo. $10,000. Eso fue lo que le había prestado a Silas hacía 2 años, cuando su negocio estuvo a punto de hundirse. Solo un préstamo, papá, me había prometido, con los ojos brillantes de gratitud y fiebre emprendedora. 6 meses, tal vez 8. Te lo devolveré con intereses. Conté con los dedos como un niño aprendiendo aritmética. 2 años. 24 meses de las cosas siguen difíciles y el negocio está a punto de despegar. Y no lo había olvidado. Silas me devolvió solo la mitad, $5,000 en cuotas a regañadientes. Cada pago acompañado de largas explicaciones sobre gastos generales y problemas con proveedores. Y ahora 5,000 resultaban imposibles para la emergencia de su propio padre. La lámpara de bronce junto a mi sillón iluminaba el anillo de bodas de Marta, reposando en la mesita desde el día de su funeral. Ella quería que algún día se lo entregara a Lillian. Decía que significaría más para una hija que dejarlo allí, acumulando polvo. Pero Lillian nunca había preguntado por él, ni siquiera parecía notar su presencia durante sus esporádicas visitas. Todo en esa habitación contaba la misma historia, si me atrevía a leerla con honestidad. El televisor que compré para que Silas pudiera ver caricaturas cuando venía con sus hijos, visitas que duraban lo justo para que Carol hiciera sus mandados. Los cojines decorativos que Lillian me regaló la Navidad pasada, todavía en su lugar original, porque temía desordenarlos. Pruebas de un hombre intentando comprar el cariño de unos hijos que lo veían como una obligación. Solo hasta que me recupere, papá. La voz de Silas, aquella tarde de hace 2 años, resonaba con absoluta claridad. Se había sentado en este mismo salón, probablemente en el sitio donde ahora descansaban mis pies, explicando cómo ese préstamo salvaría todo. Lo agradecido que estaba de tener un padre que comprendiera de negocios. Cómo la familia debía cuidar de la familia. La promesa sonaba sincera entonces. Pero la conversación de esta noche había revelado la verdad escondida detrás de esas palabras calculadas. Cuando las cosas se ponían feas, cuando por una vez su padre necesitaba ayuda, la lealtad familiar se evaporaba como la niebla al amanecer. Los problemas de su negocio se convirtieron en barreras insuperables. El hijo que había tomado 10,000 sin dudar, ahora no podía apartar 5,000 para salvar a su padre de las agencias de cobranza. Presioné las palmas contra mis ojos, viendo figuras rojas bailar en la oscuridad. El boleto de lotería en la caja fuerte representaba más dinero del que Silas ganaría en 15 años de luchar con su taller. $800,000, capaces de resolver cada problema que él tendría en toda su vida. ¿Se lo contaría ahora? La respuesta llegó con una claridad brutal.
Mi hijo acababa de enseñarme exactamente lo que yo significaba para él cuando todo se derrumbaba. Una carga que gestionar, un problema que desviar, una responsabilidad de otro. Quizá Lillian sería diferente. Ella siempre había sido más tierna, más considerada. Mi niña, la que solía quedarse dormida en mi regazo mientras veíamos la televisión por las noches. Seguramente ella no abandonaría a su padre de la misma manera que su hermano lo había hecho. Miré hacia el teléfono, con la esperanza creciendo a pesar del dolor que aún me golpeaba el pecho. Levantarme del sillón se sintió como salir a la superficie después de hundirse demasiado tiempo en el agua. Mis piernas temblaban al llevarme hacia la repisa de la chimenea. La colección de fotos familiares ya no parecía un tesoro nostálgico, sino pruebas esperando ser examinadas. Lillian, a los 7 años, con los dientes separados y sonriendo radiante en su vestido de Pascua. Recordaba perfectamente esa mañana. Había insistido en ayudarme a arreglar la fuga del grifo de la cocina, con sus pequeñas manos intentando sostener la llave inglesa mientras yo apretaba las conexiones. «Papá, quiero ayudarte para siempre», dijo con la certeza absoluta que solo poseen los niños. Ese para siempre no había llegado más allá de su 16º cumpleaños. Pero en aquellos primeros años fue mi sombra, siguiéndome a las ferreterías, preguntando sin descanso por cada herramienta, por cada proyecto. Cuando Marta enfermó, Lillian llamaba 2 veces por semana, a veces más. Eran conversaciones reales, no las rápidas excusas de Silas entre clientes. Tomé el marco plateado con su foto de boda. Recordé los $15,000 que había sacado de nuestros ahorros médicos para pagarle la recepción. Marta ya estaba en quimioterapia, débil y con náuseas. Pero insistió en que nuestra hija tuviera la boda que merecía. Es su día especial, Elden. Después resolveremos el resto. El resto fueron 2 empleos adicionales y tratamientos retrasados, pero verla bailar con aquel vestido marfil hizo que todo pareciera valer la pena. Esa noche me abrazó con tanta fuerza que las lágrimas corrían por su rostro. «Papá, no puedo creer que hicieras esto por mí. Nunca lo olvidaré». ¿Lo había olvidado? ¿O simplemente eligió no recordarlo cuando ya no le convenía? Caminé hacia la ventana, todavía con la fotografía en la mano. Al otro lado de la calle, la casa de los Henderson brillaba con la cálida luz de la cocina. Familias normales cenando cenas normales, hablando de problemas normales, no poniendo a prueba la profundidad del amor de sus hijos. A diferencia de Silas, Lillian siempre había tenido lo que Marta llamaba un corazón tierno. Lloraba en las películas, recogía gatos callejeros, se preocupaba por los vecinos ancianos. Incluso ahora, a sus 39 años, enviaba tarjetas de cumpleaños que llegaban puntuales, con notas escritas a mano sobre novedades familiares y delicadas preguntas sobre mi salud. Eso debía significar algo. La llamada con Silas había sido brutal, pero quizá también necesaria. La traición de un hijo no invalidaba la lealtad posible del otro. Lillian había sido criada de un modo distinto. Marta se encargó de enseñarle la compasión y la responsabilidad familiar mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener comida en la mesa. «Mi princesa». Así la llamaba en aquellos años preciosos cuando ella creía que yo podía arreglarlo todo, resolver cualquier problema, ahuyentar cualquier miedo. Cuando su amor era incondicional, infinito, y no requería más que mi presencia para florecer. Claro, había crecido. El matrimonio y los hijos habían reclamado la mayor parte de su atención, como debía ser. Pero bajo esas responsabilidades adultas y horarios apretados, seguramente aún quedaba una chispa de esa niña que quería ayudar a su papá para siempre. $15,000 para su boda. 10,000 prestados a su hermano. Años de sacrificio y apoyo. Siempre poniendo sus necesidades por encima de mi propio bienestar. Esa inversión tenía que significar algo ahora que las tornas habían cambiado. Regresé al teléfono y saqué de un cajón la libreta de direcciones de Marta. El número de Lillian aparecía allí, en la cuidadosa caligrafía de mi esposa, inmutable tras tantos años. La misma casa donde había criado a sus hijos, donde yo había pintado la habitación del bebé y montado los juegos del patio trasero.
Esta vez sería distinto. Tenía que serlo. Levanté el auricular, con el dedo suspendido sobre la primera tecla. Los números pesaban más esta vez, cada dígito exigiendo un esfuerzo deliberado mientras marcaba el número de Lillian. 8:15 de la noche, un viernes. Momento perfecto para alcanzarla después de las tareas escolares y antes de la rutina de acostar a los niños. ¿Hola? Su voz transmitía el cansancio apurado de una madre al frente de 3 hijos. Lillian, cariño, soy tu padre. Suavicé el tono, recordando que siempre reaccionaba mejor a la ternura que a la autoridad. Espero no llamarte en mal momento. Oh, hola, papá. No, está bien. Justo estoy acomodando a los niños. ¿Qué sucede? Una apertura perfecta. Respiré hondo, ajustando mi estrategia. No podía repetir la excusa médica que había usado con Silas. Tengo algunos problemas con la casa, cariño, dije con voz cansada. La caldera está fallando y, después de la tormenta de la semana pasada, hay daños por agua en el sótano. Necesito unos $5,000 para arreglarlo todo antes de que empeore. El silencio se extendió al otro lado de la línea. De fondo, se escuchaban las voces de los niños y el ruido de la televisión, el caos cómodo de un hogar ocupado. ¿$5,000? Su voz cambió, volviéndose más cautelosa. Papá, eso es mucho dinero. Sé que no es el mejor momento, pero me preocupa la estructura si no atiendo las filtraciones rápido. ¿Sabes cómo son estas casas viejas? Inyecté en mis palabras la dosis justa de preocupación, lo suficiente para sonar convincente sin parecer desesperado. Papá, suspiró. Pude imaginarla frotándose la sien, como solía hacer Marta frente a decisiones difíciles. Siempre estás con estos problemas. Primero fue el techo, luego la instalación eléctrica y ahora esto. Nosotros también tenemos gastos. Los niños necesitan ropa nueva para la escuela, y a Derrick le redujeron las horas otra vez en el almacén. La ligereza de su tono me golpeó como un puñetazo. Siempre con problemas. Como si pedir ayuda fuera una falla de carácter, en lugar de la primera vez que yo le solicitaba algo en toda mi vida. Lillian, no lo haría si tuviera otra opción. Nunca. Papá, no podemos seguir cargando contigo para siempre. Su voz se endureció, práctica, cortante. Quizás sea hora de que pienses en vender la casa. Estás solo en ese lugar enorme. Un buen apartamento sería mucho más fácil de mantener. Esas palabras me detuvieron el corazón. ¿Vender la casa? La casa que Marta y yo habíamos heredado de mis padres. La casa donde criamos a nuestros hijos. Donde cada habitación guardaba un recuerdo de tiempos mejores. La única seguridad que aún me quedaba en este mundo. Esta es mi casa, Lillian. Lo sé, papá, pero seamos realistas. Las reparaciones nunca van a parar. ¿No preferirías tener el dinero y vivir cómodo en lugar de seguir tirando recursos a una casa que se está cayendo? Realistas. La misma palabra que había usado Silas, disfrazada en otro envoltorio, pero con idéntico significado. Eres una carga de la que preferimos deshacernos. Tengo que colgar, papá. Piensa en lo que te digo, ¿sí? Lo de vender la casa. En serio resolvería muchos problemas. La línea murió. Me quedé con el auricular pegado al oído, escuchando el zumbido mecánico del tono, incapaz de soltarlo. Afuera, un portazo de coche, pasos rápidos sobre la acera, alguien que volvía a un hogar donde lo esperaban. Vender la casa. Mi hija. Mi princesa. Mi niña de corazón tierno. Acababa de sugerirme que abandonara lo único que me quedaba. No porque no pudiera ayudarme, sino porque ayudarle a su padre era, simplemente, inconveniente. Porque mantener a su padre con techo y seguridad importaba menos que ropa nueva para la escuela o los turnos reducidos de un marido mediocre. $15,000 le había dado por un solo día de felicidad. 5,000 que ahora no podía apartar para evitar que yo lo perdiera todo. La matemática del amor familiar calculada con precisión brutal.
Dejé el teléfono sobre la mesa con un cuidado exagerado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper lo poco que me quedaba de fe en la decencia humana. 2 pruebas completadas. 2 hijos reprobados. El boleto de lotería en la caja fuerte se sentía ahora como una sentencia de justicia esperando cumplirse. Sin pensarlo, mis pasos me llevaron de regreso a la cocina, guiados por la memoria muscular, hasta el lugar donde habíamos vivido nuestros mejores años. La misma mesa de madera donde Marta y yo tomamos cada decisión importante, donde los niños hacían la tarea mientras yo cocinaba, donde cumpleaños y fiestas se desarrollaban en un cálido caos. Ahora parecía una sala de juicios donde acababa de ser condenado. Me dejé caer en mi silla habitual, la más cercana a la estufa, desde donde siempre podía vigilarlo todo. El teléfono había quedado en silencio, pero las palabras de Lillian seguían resonando con absoluta claridad. Quizás sea hora de que pienses en vender la casa. ¿Vender la casa? La casa que mi padre construyó con sus propias manos en 1952. Donde mi madre crió a 5 hijos. Donde Marta y yo trajimos a nuestros bebés después de nacer. El lugar que representaba lo único estable y permanente en un mundo que ya me había arrebatado demasiado. Mis dedos buscaron la cadena en mi cuello, sacando el anillo de bodas de Marta de debajo de la camisa. La sencilla sortija de oro brilló bajo la luz de la cocina, cálida en mi palma. $15,000. Eso fue lo que retiramos de nuestros ya escasos ahorros médicos para pagar la boda de Lillian. El último dinero de nuestro fondo para tratamientos. Es su día especial, Elden, me susurró Marta desde la cama del hospital, con los brazos cubiertos de tubos. Después resolveremos lo demás. Después significó 2 trabajos adicionales mientras cuidaba a una esposa moribunda. Significó elegir entre tratamientos experimentales y la bancarrota. Significó ver cómo Marta se consumía mientras fingíamos poder pagar la atención que tal vez la habría salvado. Pero Lillian estaba radiante aquel día, girando en su vestido marfil, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Papá, no puedo creer que hayas hecho esto por mí. Es el día más perfecto de mi vida. El día más perfecto de su vida. Comprado con lo último que teníamos de seguridad. Y esa misma hija, esa misma princesa, esa misma niña de corazón tierno, me había sugerido esta noche que abandonara lo único que me quedaba. No porque no pudiera juntar $5,000, sino porque era más fácil liquidar mis recuerdos que mantener a su padre independiente y bajo techo. Apreté el anillo de Marta contra mi frente, recordando cómo me lo entregó en su última estadía en el hospital. «Prométeme que se lo darás a Lillian algún día», me dijo. «Cuando esté lista para entender lo que realmente significa un matrimonio». Ese anillo había esperado 5 años en mi mesa de noche. Pero Lillian nunca había preguntado por él, nunca pareció interesada en heredar nada que no pudiera convertirse en dinero. Ambos hijos habían fallado la prueba de forma estrepitosa. No solo al negarse a ayudarme, sino al mostrar los cálculos fríos detrás de cada palabra, de cada gesto. Para ellos yo no era más que un problema que gestionar, una carga que trasladar, un estorbo que resolver mediante transacciones inmobiliarias. La cocina se llenó de un silencio espeso, roto solo por el zumbido del refrigerador y el murmullo distante del tráfico. Familias normales estarían acomodándose para la noche del viernes, tal vez viendo una película juntos o planeando la cena del domingo. Familias normales que en realidad deseaban compartir tiempo entre sí. Guardé de nuevo el anillo de Marta bajo mi camisa y observé las sillas vacías alrededor de la mesa. Mañana sería sábado. Ninguno de mis hijos llamaría para saber cómo estaba. Ninguno se preguntaría si su anciano padre había comido bien o si había tomado sus medicinas. Ellos habían dado por hecho que alguien más se encargaría de esas responsabilidades. Igual que habían hecho con la emergencia de esta noche, problema de otro, carga de otro. El boleto de lotería guardado en la caja fuerte representaba más dinero del que mis 2 hijos juntos llegarían a ver en toda su vida. $800,000. Dinero suficiente para resolver todas las preocupaciones económicas que alguna vez habían mencionado. Pero acababan de demostrar que no merecían ni un centavo.
Algo duro y frío se cristalizó en mi pecho, reemplazando el calor amargo de la decepción. El anillo de Marta, presionando contra mi corazón a través de la delgada tela de mi camisa, me recordaba cómo era el amor verdadero. Mis hijos habían olvidado por completo esa lección. Era hora de enseñarles lo que significa perderlo todo. El amanecer se coló por las ventanas de la cocina como un visitante indeseado, encontrándome aún sentado a la mesa después de una noche sin dormir. El café se había enfriado en la taza junto a la libreta de direcciones de Marta, pero mi mente nunca había estado más clara. La noche había consumido todo lo blando, todo lo sentimental, dejando solo los hechos duros. Mis hijos me veían como una carga. Medían nuestra relación en dólares y molestias. Preferían verme liquidar mi herencia antes que mover un dedo para ayudarme. Pues así sería. Me levanté y caminé con paso firme hacia la sala. Mis movimientos ya no eran los de un hombre roto, sino los de alguien con propósito. Retiré el cuadro del paisaje con facilidad, revelando el rostro negro y familiar de la caja fuerte. 3 giros de la perilla, el cumpleaños de Marta, y la puerta se abrió. El boleto estaba allí, exactamente donde lo había guardado 2 noches atrás. Pero ahora se sentía diferente en mis manos. No un golpe de suerte para compartir con hijos ingratos, sino un arma perfectamente diseñada para la guerra que ellos mismos habían declarado. $800,000. La oficina de la Lotería de Illinois en Chicago abría a las 9 de la mañana los sábados. 3 horas de manejo hacia el norte me pondrían allí al mediodía, con tiempo suficiente para completar el papeleo y enfrentar la inevitable atención mediática que acompañaba un premio mayor. Atención mediática. Ese era el detalle clave. Podía reclamar el premio de forma anónima, claro. La mayoría de los ganadores elegían la privacidad para disfrutar de su fortuna sin miradas incómodas. Pero el anonimato no me servía. Yo necesitaba que todo Springfield supiera lo ocurrido. Que todos lo supieran, los amigos de mis hijos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Que cualquiera que se preguntara por qué la familia de un ganador de lotería lo había abandonado en su momento de necesidad tuviera razones para dudar. Que fueran ellos quienes tuvieran que dar explicaciones. Los documentos necesarios se juntaron rápido: licencia de conducir, tarjeta del Seguro Social, el boleto ganador. Me vestí con cuidado, mi mejor traje azul marino, el mismo que usé en el funeral de Marta, y una camisa blanca que se veía impecable bajo las luces de televisión. Cada pregunta de la prensa sería una oportunidad para avergonzarlos en público. ¿Qué es lo primero que hará con el dinero, señor Sanders? Había pensado compartirlo con mis hijos, pero me dejaron claro que no tenían tiempo para ayudar a su padre cuando más los necesitaba. ¿Cómo se siente al ser rico? Bueno, el dinero no puede comprar la lealtad de la familia, como acabo de descubrir. Ensayé esas respuestas bajo la ducha, modulando la voz para lograr el máximo impacto, no amargado ni furioso, eso sonaría mezquino, sino digno. Decepcionado, pero no sorprendido. Un viudo solitario que había aprendido que la sangre no significa nada cuando la conveniencia está en juego. El viaje hacia Chicago transcurrió entre autopistas interminables y una anticipación justa, casi luminosa. Para el lunes por la mañana, la historia estaría en todas partes: noticias locales, redes sociales, corrillos vecinales. Todos sabrían que Eldon Sanders había ganado la lotería. Y todos se preguntarían por qué su hijo exitoso y su amada hija brillaban por su ausencia en el momento de celebración de su padre. Que sintieran esas miradas en el trabajo, en las reuniones escolares, en el supermercado, cada vez que algún vecino curioso preguntara por las prioridades de su familia. La oficina regional de la Lotería de Illinois estaba en un moderno edificio del centro, todo vidrio y acero reluciente. Aparqué con cuidado, revisé mi aspecto en el retrovisor y caminé hacia las puertas giratorias, cargando el bolso de Marta, ese en el que siempre guardaba sus documentos más importantes. Era el momento de cobrar mis ganancias. El momento de arruinar la reputación de mis hijos. El momento de enseñarles lo que realmente significa el abandono. La oficina de la lotería vibraba con una emoción contenida: muebles modernos, carteles motivacionales sobre sueños cumplidos.
3 personas esperaban en la sala con boletos más modestos, rostros tensos. Ninguna de ellas tenía $800.000 entre las manos. Señor Sanders, una joven de traje impecable se me acercó con una carpeta. ¡Felicidades! Soy Jessica y hoy procesaré su reclamo. Es emocionante. No vemos muchos ganadores de jackpot en esta oficina regional. La seguí entre un laberinto de cubículos hasta una sala de conferencias privada, donde pilas de documentos aguardaban ordenadas. Jessica escaneó mi boleto con un dispositivo que emitió un pitido triunfal y luego verificó los números en su computadora. Todo en orden. Sonrió con profesionalidad. $800.000 antes de impuestos. Una cantidad que cambia la vida. El calor de su sonrisa no traspasó la formalidad. Ahora tenemos que completar algunos formularios, empezando con la verificación de identidad y la documentación fiscal. El proceso tomó unos 40 minutos. Formularios de número de seguro social, información bancaria, métodos de pago. Los impuestos federales reclamarían el 24% de inmediato, Illinois otro 4,95%. Aún así, más de $500.000 llegarían a mi cuenta en un plazo de 10 días hábiles. Una última decisión, señor Sanders. Jessica deslizó un papel hacia mí. Illinois permite que los ganadores permanezcan en el anonimato o que elijan publicidad. La mayoría prefiere la privacidad, aunque algunos disfrutan del reconocimiento. Publicidad. No lo dudé. Definitivamente publicidad. ¿Seguro? La mayoría de los ganadores de su edad prefieren mantener las cosas en silencio. La atención mediática puede ser abrumadora. Quiero que la gente lo sepa. La miré fijamente. Quiero que todos lo sepan. 20 minutos después estaba frente a una reportera del Canal 7, mientras un camarógrafo ajustaba su equipo. Según su tarjeta, se llamaba Sarah Chen, especializada en historias humanas. Perfecto. Rodamos en 30 segundos, señor Sanders. Relájese y cuente su historia con naturalidad. La luz roja parpadeó. Aquí estamos con Eldon Sanders, de Springfield, ganador del premio de $800.000 de esta semana en la lotería. Señor Sanders, ¿cómo se siente al volverse rico de repente? Me incliné un poco hacia adelante, dejando que mi voz llevara la nota exacta de melancolía. Bueno, Sarah, la verdad es agridulce. Verá, soy viudo. Perdí a mi esposa Marta hace 5 años por el cáncer. Este dinero habría significado todo durante su enfermedad. Debe haber sido un tiempo muy difícil. El más duro. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos, vendimos todo lo que pudimos. Pensé que mis hijos estarían aquí conmigo hoy celebrando, pero me encogí de hombros con una tristeza ensayada. A veces, la familia te decepciona. Sarah se inclinó hacia adelante, oliendo la historia. ¿Sus hijos no están compartiendo este momento con usted? Los llamé a ambos ayer mismo. Les dije que estaba teniendo problemas financieros. Necesitaba ayuda con unas cuentas. No mucho, apenas $5.000. Hice una pausa, dejando que la cifra calara. Mi hijo dijo que su negocio estaba demasiado ajustado. Mi hija sugirió que vendiera mi casa, la casa que heredé de mis padres. ¿Que vendieras tu hogar familiar? La incredulidad en la voz de Sarah era palpable. Dijo que yo solo estaba deambulando en un lugar demasiado grande para mí. Que quizás sería más fácil liquidarlo todo. La palabra liquidar pesaba con una precisión perfecta. Supongo que cuando tus propios hijos te ven como una carga en lugar de como familia, aprendes en quien puedes confiar de verdad. La entrevista continuó 10 minutos más. Mencioné el taller de Silas por su nombre. Describí la cómoda vida suburbana de Lillian. Me pinté a mí mismo como el patriarca abandonado cuyos ingratos hijos no podían apartar ni un poco de dinero para ayudar en la emergencia de su padre. ¿Algún pensamiento final, señor Sanders? Miré directo a la cámara. Solo que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Siempre pensé que la familia significaba algo.
Resulta que estaba equivocado. La luz roja se apagó. Eso es muy poderoso, señor Sanders. Una historia humana realmente conmovedora. Sara sonrió, satisfecha. Se transmitirá esta noche en el noticiero de las 11 y probablemente tendrá cobertura regional. Le estreché la mano a ella y al camarógrafo, luego caminé hacia mi coche con el cheque ceremonial gigante bajo el brazo. $500,000 neto estaría en mi cuenta para el próximo viernes. Pero el verdadero pago llegaría mucho antes. Para la mañana siguiente, todos en Springfield sabrían exactamente qué clase de hijos tenía Eldon Sanders. La Interestatal 55 se extendía frente a mí como una cinta de logro, cada marcador kilométrico acercándome a mi inevitable triunfo. El cheque descansaba en el asiento del copiloto, prueba de que la justicia podía medirse en dólares y en humillación pública. Mi teléfono sonó a través de los altavoces del coche. Eldon, gracias a Dios que te alcanzo. La voz de Gus Henderson llenó el vehículo con un calor inesperado. He estado preocupado desde que vi a tus Silas esta mañana. Presioné el freno más fuerte de lo necesario, desviándome al arcén mientras los tráileres rugían a mi lado. ¿Qué pasa con Silas? Se veía fatal, hijo. Realmente afectado. Dijo que estabas teniendo problemas de salud, que necesitabas dinero para facturas médicas. La voz de Gus cargaba un peso de auténtica preocupación. ¿Por qué no me llamaste a mí primero? Sabes que te ayudaría en lo que pudiera. Las palabras me golpearon como agua helada. Silas había contado a alguien sobre mi supuesta crisis. No para buscar cómo ayudarme, sino para descargar la carga en un vecino. Mientras tanto, Gus me llamaba para ofrecer ayuda sin que yo lo hubiera pedido. Gus, ¿no entiendes? Claro que entiendo. Nos cuidamos entre nosotros, eso hacen los amigos. Tengo unos ahorros, unos $3,000. No cubrirá todo, pero es un inicio. Y probablemente pueda pedir un pequeño préstamo al banco si necesitas más. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. $3,000. Gus Henderson, viviendo con seguridad social y una pensión modesta, estaba ofreciendo todos sus ahorros para ayudar a un amigo en apuros. Sin preguntas, sin excusas de negocios, sin sugerencias de vender mi casa. Puedo tener el dinero listo para el lunes, continuó. Tal vez el martes, si el banco pide más papeleo para el préstamo. Pero no te preocupes por eso. Algo resolveremos. Miré fijamente a través del parabrisas, observando el tráfico que pasaba, autos llenos de personas que probablemente tenían familias que de verdad se preocupaban por ellos. Detrás de mí quedaba Chicago, con un estudio de televisión donde acababa de destrozar la reputación de mis hijos. Delante, Springfield me esperaba con las consecuencias de mi venganza cuidadosamente planeada. Y al teléfono, un hombre de 70 años con artritis y un ingreso fijo estaba dispuesto a sacrificar su seguridad por mi bienestar. Gus, mi voz sonó más áspera de lo que quería. No hace falta que me agradezcas, Eldon. Esto es lo que Marta hubiera querido. Ella siempre decía que tú y yo éramos como hermanos. Y los hermanos no se dejan solos. Marta, la mujer que enseñó a nuestros hijos sobre compasión y lealtad, que creía que la familia significaba más que la sangre. Ella habría entendido de inmediato por qué la oferta de Gus lo significaba todo, mientras que las negativas de mis hijos no significaban nada. 70 años, y Gus estaba dispuesto a vaciar su cuenta por un amigo. Mientras tanto, mi hijo, el empresario exitoso, no podía apartar 5,000 para su propio padre. Y mi hija, financieramente cómoda, prefería soluciones inmobiliarias antes que responsabilidades familiares. Tengo que colgar, alcancé a decir. Claro, seguramente necesitas descansar. Pero Eldon, no se te ocurra intentar manejar esto solo. Te llamaré esta noche para organizarlo. La línea murió. Me quedé en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando, mientras el peso de la amistad de Gus se asentaba en mi pecho como algo físico. $3,000 representaban meses de presupuestos ajustados para un hombre con pensión.
Significaban comprar marcas genéricas en lugar de las habituales, renunciar a salir a comer, tal vez postergar reparaciones necesarias en su propia casa. Y él lo ofrecía sin dudar. En 5 horas, mi venganza estaría completa. El noticiero de la tarde transmitiría mi entrevista, mostrándome como el padre abandonado cuyos hijos ingratos no pudieron ayudar en su momento más oscuro. Silas y Lillian enfrentarían las consecuencias sociales de su egoísmo. Sus reputaciones quedarían arruinadas. Pero Gus Henderson, Gus, que acababa de demostrar lo que la verdadera familia significa, vería esa transmisión y se daría cuenta de que le había mentido. Entendería que su amigo generoso había usado la decepción como prueba contra personas que ya habían mostrado quiénes eran. Me reincorporé a la autopista con el corazón más pesado que cuando había salido de Chicago. El domingo por la tarde cayó sobre Springfield como un telón levantándose para el acto final. Estaba sentado en mi sala, con el control remoto en la mano, observando el reloj acercarse a la hora del noticiero de las 6. La casa se sentía diferente ahora, cargada de anticipación y del peso de la lección inesperada de Gus. El fin de semana había transcurrido entre pensamientos confusos. El regreso del sábado terminó con una difícil llamada a Gus, rechazando su generosa oferta sin revelar la verdad. El domingo trajo paseos inquietos, dudas constantes y la creciente certeza de que la venganza podía tener un sabor distinto al esperado. Las 6 en punto llegaron con la música familiar del noticiero. Buenas noches, soy Sarah Chen con las noticias del Canal 7. Esta noche, una inspiradora historia local sobre la increíble victoria de un hombre en la lotería y la traición familiar que la hizo agridulce. Y ahí estaba yo, llenando la pantalla con mi mejor traje azul marino, aparentando el caballero mayor, digno, pero herido por unos hijos desagradecidos. La entrevista salió exactamente como la había planeado. Mis palabras cuidadosas sobre dificultades financieras, facturas médicas y unos hijos demasiado ocupados con sus propias vidas para ayudar a su padre. A veces la familia te decepciona, decía mi yo televisivo con perfecta dignidad dolida. El teléfono sonó antes de que el segmento terminara. Papá, ¿qué has hecho? La voz de Silas cargaba una furia que nunca antes le había escuchado. Todo el pueblo está hablando de esto. Mis clientes, mis proveedores, todos me preguntan cómo pude dejar que mi propio padre luchara con facturas médicas. Luchara es la palabra correcta, respondí con calma. Me hiciste quedar como un monstruo. Carol está recibiendo llamadas de su club de lectura, queriendo saber cómo pudimos abandonar a nuestra propia familia. La satisfacción debería haber sido abrumadora, pero la voz de Gus seguía resonando en mi memoria. Los hermanos no dejan que los hermanos enfrenten las cosas solos. Quizá debiste pensar en eso antes de decirme que lo resolviera yo solo. La línea murió. Inmediatamente volvió a sonar. Papá, la voz de Lillian estaba cargada de lágrimas y pánico. Acabo de ver las noticias. Lo siento tanto. No me di cuenta de lo mal que estabas. Tal vez haya oportunidades para ayudarnos mutuamente ahora. Oportunidades. Incluso en su disculpa, ya estaba calculando, midiendo posibilidades. Qué rápido había pasado de sugerirme vender la casa a querer involucrarse en mi buena fortuna. ¿Qué clase de oportunidades, cariño? Bueno, necesitarás ayuda para manejar ese dinero, asesoría en inversiones, planificación financiera. ¿Derrick conoce a alguien que... ¿Derrick? ¿El que trabaja medio tiempo en un almacén? Papá, por favor. Somos familia. Seguramente podemos trabajar juntos en esto. Me siento terrible por lo que hablamos el viernes en la noche. Familia. La palabra había perdido todo significado en su boca. La familia real era Gus Henderson, dispuesto a sacrificar sus ahorros sin que nadie se lo pidiera. La verdadera familia no calculaba el retorno de inversión antes de ofrecer ayuda. Somos familia, sí, admití. Lo que hace especialmente interesante tu sugerencia de vender la casa, ¿no te parece? El silencio se extendió al otro lado de la línea antes de que colgara. Apagué la televisión y me quedé sentado en la oscuridad creciente.
Mis dos hijos habían reaccionado exactamente como lo había previsto. Silas con rabia por su humillación pública, Lillian con una codicia transparente disfrazada de reconciliación. Ninguno expresó una preocupación genuina por mi bienestar o mi felicidad. Ninguno se preguntó siquiera si aún necesitaba su ayuda. La venganza estaba completa y ejecutada a la perfección. Su posición social jamás se recuperaría del todo tras la transmisión de esa noche. Amigos y vecinos siempre se preguntarían qué clase de personas abandonan a su padre anciano durante una crisis médica. Pero la victoria sabía hueca frente a la revelación del día anterior sobre la verdadera amistad. Gus seguramente vería la transmisión y comprendería que lo había engañado. Que su amigo leal, aquel que había ofrecido todos sus ahorros, había sido manipulado en una farsa diseñada para poner a prueba a unos hijos que ya habían demostrado su egoísmo de sobra. Había ganado la guerra contra la indiferencia de mis hijos, pero al costo de decepcionar al único hombre cuya opinión realmente importaba. El teléfono reposaba en la mesa a mi lado, silencioso, esperando la llamada que tanto temía como merecía. 2 horas de quietud se extendieron por la casa como una respiración contenida. No había vuelto a sonar desde el intento desesperado de Lillian por acomodarse en mi nueva realidad financiera. Afuera, Springfield se sumía en la rutina tranquila de un domingo por la noche, mientras yo contemplaba las ruinas de las relaciones que yo mismo había destruido. El boleto de lotería me había dado poder, $800,000 de ventaja sobre personas que no lo merecían. Pero la amistad de Gus me había enseñado algo más valioso, la diferencia entre ganar y tener éxito de verdad. Tomé el teléfono y marqué su número. Elden, ¿cómo te sientes? He estado preocupado todo el día por esas facturas médicas. Su voz llevaba la misma preocupación genuina que la llamada del día anterior, sin rastro de conocer mi espectáculo público. Gus probablemente no veía el noticiero, prefería los viejos westerns y los concursos a los dramas locales. Gus, necesito decirte algo importante, algo que lo cambia todo. Claro, hijo, dime. Las palabras salieron lentas, pesadas de vergüenza y alivio a la vez. Gané $800,000 en la lotería el miércoles por la noche. Lo he mantenido en secreto. El silencio se extendió en la línea. Escuchaba el tic-tac de su viejo reloj, el mismo que había marcado nuestra amistad durante 15 años. Bueno, dijo al fin. Eso sí que es una noticia. Hay más. Cuando llamé a mis hijos el viernes pidiéndoles ayuda con facturas, fue una prueba. Quería ver si ayudarían a su padre cuando realmente lo necesitara. ¿Una prueba? Su voz no cambió del todo, pero algo sutil se endureció en el tono. Los dos fallaron, Gus, estrepitosamente. Silas dijo que su negocio no podía apartar 5,000. Lillian me dijo que vendiera la casa que mis padres me dejaron. Así que decidí vengarme con la entrevista en las noticias, dejar que todos supieran qué clase de hijos tengo. Otra pausa. ¿Y qué clase de amigo te convierte eso, Elden? La pregunta me golpeó más fuerte que todas las negativas de mis hijos juntas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ayer te ofrecí mis ahorros de toda la vida. $3,000 que guardo para mis propias emergencias, pensando en dejarle a mi sobrino cuando ya no esté. Estaba listo para pedir un préstamo, a mi edad, con mis ingresos, para ayudarte. Y tú me dejaste hacer esa oferta sabiendo que tenías $800,000 guardados en el banco. Me dejaste preocuparme por tu salud y tus finanzas mientras planeabas tu venganza contra personas que, de cualquier manera, nunca iban a estar a la altura de tus expectativas. Gus, yo no. Sé perfectamente qué clase de hombre eres, Elden Sanders. Lo sé desde hace 15 años. Eres bueno, leal, generoso, incluso cuando estás herido. Así que este comportamiento, este engaño, no eres tú. Es tu dolor hablando. El anillo de Marta presionaba contra mi pecho, recordándome lo que era el amor verdadero, incondicional, generoso. Tienes razón, susurré. Por supuesto que la tengo. Siempre la tengo. Pregúntale a mi difunta esposa. Su humor suave sonaba como un perdón que no merecía. La cuestión es,
¿Qué vas a hacer al respecto? Miré a mi alrededor, al salón donde había pasado 3 días planeando venganza, poniendo a prueba la lealtad, descubriendo la diferencia entre la familia de sangre y la familia que uno elige. El boleto de lotería me había dado dinero y poder. Pero la amistad de Gus me había dado perspectiva. Quiero que vengas esta noche, dije al fin. Tenemos que celebrar como se debe y yo necesito disculparme de verdad. Y quizá tengamos que hablar de lo que significa la verdadera familia. ¿Familia verdadera? Tengo $800,000, Gus. Más de lo que cualquiera de los dos necesitará jamás. Pero lo que realmente tengo es un amigo que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por mí. Eso te convierte en más familia de lo que mis propios hijos fueron jamás. Bueno, respondió Gus, y pude oír la sonrisa asomarse en su voz. Supongo que puedo pasarme para una celebración adecuada. Pero Elden. ¿Sí? La próxima vez que ganes la lotería, tal vez empieces contándolo, en lugar de andar probando el carácter de todos. Ahorras mucho drama. Rey. La primera risa sincera desde el miércoles por la noche. Trato hecho. Ven. Abriré el buen whisky y veremos cómo dos viejos deberían gastar una fortuna juntos. Colgué y caminé a la cocina. Saqué 2 vasos de cristal, los buenos, los que Marta reservaba para las ocasiones especiales. La verdadera familia estaba a punto de llegar, y por primera vez en días, me sentí con ganas de celebrar. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.